Realmente, esa barca se llamaba Estrella. Al menos ese era el nombre que se veía en letras doradas en su popa, y se repetían en sus salvavidas atados a los estribos y en sus botes salvavidas. Sin embargo, los marineros de todos los puertos de Portugal lo habían bautizado con el nombre bastante desagradable de Barca del Diablo. Exteriormente, no tenía nada inusual que justificara ese título, que parecía haber sido elegido específicamente para asustar a los marineros, que ya eran demasiado supersticiosos. Era un hermoso barco de 700 u 800 toneladas, con un mástil alto y una gran cantidad de velas para captar las más suaves brisas del Atlántico ecuatorial, con una línea de agua perfecta y formas esbeltas que recordaban a la de los rápidos barcos negreros. A pesar de ello, tenía una fama muy sombría, y, cuando algún marinero moría, era muy difícil encontrar a otro que lo reemplazara en los puertos de Portugal. ¿Embarcarme en la barca del diablo? Respondían todos. ¡Ah! Y daban la espalda al capitán y al contramaestre, y se iban más rápido de lo que habían llegado, como si temieran ser alcanzados y empalados por los cuernos ardientes de Mr. Belcebú. En realidad, nadie les reprochaba que no se enrolaran en ese barco. Circulaban rumores sobre esa barca, que erizaban los pelos de los lobos de mar más desvergonzados. Se decía que realmente el barco estaba embrujado y que ocurrían cosas muy aterradoras en su bodega. Se decía que de vez en cuando se oían ruidos misteriosos, especialmente cuando las olas sacudían el barco, y que de noche una sombra muy oscura paseaba por los pasillos y la cubierta, emitiendo gemidos desesperados. También se añadía que esa sombra era el alma de un marinero que se había suicidado al caer desde el mástil mayor en una noche de tormenta, y que había sido arrojado al mar sin las oraciones habituales, ya que el huracán no permitió al capitán y a los marineros despedir a ese desdichado con las últimas oraciones cristianas. Ya fueran esos rumores falsos o verdaderos, el hecho es que en los puertos de Portugal nadie se atrevía a enrolarse en el Estrella, y los marineros que formaban su tripulación a menudo experimentaban un gran temor. Ahora resulta que un día, necesitando un piloto, el capitán embarcó en un puerto de Inglaterra a un marinero negro como el carbón del infierno, de mirada aguda y un aspecto nada agradable, que llevaba un nombre que no era precisamente alentador para la tripulación. Lo llamaban Negro. Lo inexplicable es que desde que ese extranjero se unió a la Estrella, ocurrieron fenómenos curiosos a bordo, como si ese hombre estuviera relacionado de alguna manera con el marinero arrojado al mar sin las oraciones, o con Belcebú. Los estremecimientos del barco, cuando las olas lo golpeaban, se hicieron más intensos, y cada noche los hombres de guardia escuchaban un paso pesado crujir las tablas de la cubierta, como si un centinela paseara para vigilar la carga en la bodega. Incluso el capitán comenzó a preocuparse. Hasta ese momento, creía que los ruidos que se escuchaban en la cubierta eran causados por las ratas, que de hecho abundaban a bordo. Pero una noche también, él escuchó ese paso pesado subir la escalera que conducía de la cubierta al camarote y detenerse justo frente a él. Todos estaban asustados. Solo el marinero inglés parecía no preocuparse por ello. Era un hombre reservado, que hablaba lo menos posible, que no compartía confidencias con nadie, ni siquiera con el capitán, a pesar de que era el mejor marino de la flota de los dos mundos.
Cuando sus compañeros le hablaron de los ruidos misteriosos en la cubierta, respondió con un simple encogimiento de hombros y una sonrisa sarcástica, como si sintiera desprecio compasivo. Un día, el capitán, que comenzaba a estar muy preocupado por el miedo que se había apoderado gradualmente de sus marineros, a pesar de haberlos seleccionado entre los menos supersticiosos, llamó al piloto a su camarote y le preguntó directamente: ¿Has conocido a un tal John Morton, que era galés como tú? Me gustaría saberlo mucho. ¿Morton?, murmuró el piloto, pasándose una mano por la frente, como si estuviera evocando un viejo recuerdo. ¿Un marinero joven, con barba rubia y ojos muy oscuros, que se embarcó en un barco extranjero hace muchos años? No sé si era portugués o español. Sí, debe ser él, dijo el capitán. ¡Por Dios!, exclamó el piloto. Era mi vecino, John. Jugábamos juntos cuando éramos niños. Entonces, ¿lo conocías? ¿John Morton? Claro que sí. ¿Sabes qué le pasó? No lo he vuelto a ver desde hace 5 o 6 años, y en Gales nadie ha vuelto a saber de él. Seguro que se ahogó en el mar. No, se suicidó a bordo de mi barco, cayendo desde el palo del trinquete. El inglés se puso pálido. Luego, encogiéndose de hombros, respondió secamente: «Bah, accidentes que le suceden a la gente que navega». Estaba a punto de irse cuando el capitán lo detuvo, preguntándole: ¿Nunca volvió a aparecer frente a ti? En lugar de responder, el inglés se dejó caer en una silla, pálido, secándose la frente que se había cubierto de un frío sudor. Un temblor intenso agitaba sus extremidades, mientras sus ojos reflejaban un miedo aterrador. «Responde», dijo el capitán sirviéndole una copa de oporto. El piloto galés se bebió de un trago el generoso vino. Luego, después de secarse de nuevo la frente, dijo con voz entrecortada: «¡Qué destino tan extraño el que me hizo embarcar en el barco en el que murió ese desdichado!». Hubo un breve silencio, y luego el piloto continuó: «Escuchadme». Se pasó la mano por la cabeza varias veces, como si estuviera recogiendo o tratando de despertar recuerdos lejanos. Luego, tras un largo suspiro, continuó: «John era mi vecino. Ambos vivíamos en un pequeño pueblo en las costas del mar de Irlanda. Éramos buenos amigos, y siempre íbamos a pescar juntos. Creo que difícilmente 2 chicos se habían llevado tan bien como él y yo. Desde el amanecer hasta el atardecer, siempre estábamos juntos, así que los habitantes decían que no era posible ver a John sin la sombra de Harris detrás de él. Y tenían razón. Teníamos 18 años, habiendo nacido en el mismo año, cuando entre nosotros surgió la primera nube que nos convertiría en feroces enemigos. Fue Mary quien arrojó entre nosotros la maldición y nos hizo desgraciados. ¡Maldita sea esa mujer!». «¿Mary?», exclamó el capitán, quien se interesaba mucho por esta extraña historia. «¿Quién era ella?». «Una joven, tan hermosa como nunca he visto, con 2 ojos azules como el mar, cabellos más rubios que el oro, pero que debía tener el espíritu de un demonio en su interior», dijo el piloto con voz ronca y salvaje. «Esa maldita mujer fue nuestra perdición». Se levantó violentamente y comenzó a pasear por la cabina del capitán, visiblemente agitado. Su rostro se había vuelto más oscuro de lo normal, y su frente estaba fruncida,
Parecía como si un intenso dolor hubiera sacudido el alma del marinero galés. La encontramos una tarde, al atardecer, en la playa, continuó el piloto. Estaba recogiendo mariscos a lo largo de las dunas. Aún puedo verla. Sus piececitos eran besados por las olas del mar, y reía con una risa plateada cuando la espuma mojaba su faldita roja. Parecía, a la luz del sol que se ponía en el mar, una divinidad marina surgida de los húmedos abismos. Nos miró con esos ojos demoníacos, nos sonrió y lanzó la maldición en nuestros corazones. Una maldición fatal. Por primera vez, John y yo volvimos a nuestras casas sin hablar, ambos preocupados, y nos mirábamos de reojo, casi con desconfianza. Un celo sordo se había encendido de repente en nuestros corazones, que habían sido quemados simultáneamente por los ojos de esa niña. Esa noche no dormí, y creo que John tampoco cerró los ojos. La imagen de Mary siempre se me aparecía, con su faldita roja y sus piececitos goteando agua de mar. Al día siguiente, a la misma hora, cuando regresamos de pescar, la vimos de nuevo en la playa. Estaba recogiendo mejillones y tarareaba una antigua canción galesa. Al vernos desembarcar, nos miró durante mucho tiempo, sonriéndonos y fijando sus ojos en mí. No podría decir lo que sentía en ese momento. Creo que mi corazón ardía bajo su mirada. Estaba condenado, y John no lo estaba menos. La amé locamente, y él también la amó. La amistad se rompió, y nos convertimos en acérrimos rivales, pero yo fui el elegido. Ganaba lo suficiente en ese momento como para poder formar una familia. El mar de Irlanda es rico en peces y proporciona sustento a los buenos pescadores. Decidí casarme con ella, y la boda se celebró. Esa misma noche, mientras los músicos del pueblo alegraban la fiesta, vi a John aparecer frente a mí. No lo había visto en varios días, ya que después de que los padres de la chica aceptaran sin problemas mi propuesta, mi desdichado amigo se había ido a un pueblo cercano. Apareció pálido, lívido, pero aparentemente calmado. Me tendió la mano y me dijo: «Me voy, y voy a enterrar mi dolor en el mar. La amé tanto como tú, tal vez más, y es mejor que me vaya. Adiós. Tal vez un día, vivos o muertos, nos volvamos a encontrar». Al día siguiente supe que se había embarcado en un barco extranjero. «¿Mi barco?», dijo el capitán. «¿Y después?». Después, rugió el piloto. 3 meses después, esa mujer huía de mi casa. ¿Qué le pasó? No puedo decírtelo. Me dijeron que murió. No sé si en América o en Australia. Dejé el pueblo natal y las redes de pescador, y me convertí en marinero como John, tratando de olvidar esos ojos azules que me quemaron el corazón. Se levantó de nuevo, suspirando, apretándose el corazón con las manos. Luego, mirando fijamente al capitán, le preguntó de repente: «¿Cuándo murió John?». «El año pasado». «Dime el día». «Fue la noche del 10 de febrero». Esa noche lo oí golpear 3 veces en la puerta de mi camarote. Luego lo vi aparecer junto a la cama. Dijo el piloto: «Vivos o muertos, un día nos encontraremos». Me había dicho esa noche, y ha cumplido su palabra. «Debes haber tenido un sueño», dijo el capitán. «¿Soñado?», exclamó el marinero galés, casi con violencia. «No, esa noche aún no había cerrado los ojos, ya que acababa de terminar mi cuarto de guardia.
Ni siquiera había tomado un sorbo de ron. En ese momento estaba navegando en el Boston, un barco estadounidense que hacía viajes entre Savannah y Belfast. Estábamos casi en medio del Atlántico cuando una noche, el 10 de febrero, lo recuerdo bien, porque fue la única vez que vi a mi amigo John, escuché golpear 3 veces la puerta de mi camarote, durmiendo yo en la popa. La puerta la había cerrado con llave yo, creyendo que me llamaban a cubierta. Pregunté quién era y nadie me respondió. Me volví a acostar cuando oí las puertas abrirse lentamente y vi entrar una sombra blanca, casi diáfana, que irradiaba a su alrededor una luz pálida, y acercarse a mi cama. Vi claramente el rostro de mi amigo John. ¿No le dijiste nada? No, porque el susto fue tan grande que me desmayé. Por la mañana deliraba en una litera en la enfermería. ¿Nunca lo volviste a ver? No, pero desde que puse un pie en tu barco, todas las noches oigo un paso pesado que hace crujir las tablas del pasillo y se detiene frente a mi puerta. Yo también lo he oído, dijo el capitán. ¿Y antes de que me embarcara? Preguntó el marinero con profunda angustia. Nunca, aunque mis marineros afirman haber visto una sombra deambulando en la cubierta, y creen que este barco fue maldito por el diablo. Cuando las olas golpean los lados de mi barco, se oyen ruidos extraños en la bodega. Eso es cierto, pero creo que se debe a la resonancia excesiva de la madera utilizada en la construcción de este barco. Puede ser, respondió el galés. Yo, en cambio, digo que es el alma de John, y que una noche se me aparecerá. ¿Me advertirás? Te lo prometo. No digas nada a mis hombres. Están lo suficientemente asustados. Seré mudo como una tumba. Pasaron varios días sin que ocurriera nada extraordinario a bordo de la barca del diablo, como los marineros seguían empeñados en llamarlo. El Estrella, que llevaba una carga de vino destinada a los puertos de América del Sur, había cruzado con éxito la línea ecuatorial y, favorecido por las brisas constantes de los vientos alisios, avanzaba con suficiente rapidez hacia las costas de Brasil. En ese momento estaban cerca de donde, un año antes, durante una tormentosa noche, como hemos dicho, habían arrojado al mar el cuerpo destrozado del pobre John. Incluso el misterioso paso que hacía crujir las tablas del pasillo y que todos habían escuchado, ya no se había vuelto a oír. Una noche, mientras afuera el viento soplaba con fuerza y el cielo amenazaba con tormenta, el capitán, que acababa de acostarse, escuchó golpear la puerta de su camarote. «Soy yo, Harry», dijo una voz sofocada. El capitán de la Estrella se levantó rápidamente y abrió la puerta. El piloto galés tenía los ojos muy abiertos por el miedo. «Lo vi», dijo con voz quebrada. «Allí, está paseando, en la cubierta. Lo esperaba». El capitán no era un hombre supersticioso. Sin embargo, esas palabras lo conmovieron. Viendo al marinero tan agitado, le sirvió un vaso de ginebra y luego dijo con determinación: «Vamos». El galés se bebió de un trago la copa, tomó al capitán de la mano y lo arrastró casi con violencia por el pasillo que conducía a la cubierta. La bodega del barco estaba sumida en la oscuridad, pero Harry parecía tener una linterna en sus ojos en ese momento, ya que conducía al capitán sin tropezar con los cabos de cuerda y las viejas velas que llenaban el suelo. Después de unos pasos, el galés se detuvo bruscamente y exclamó: «¡Ahí está!
Es él, lo veo claramente. Mira, me ha hecho un gesto con la mano, un gesto amenazador. ¿Dónde? Preguntó el capitán, que no veía más que oscuridad. Allá, míralo, pasa junto al costado de estribor, se nos acerca. El capitán entrecerró los ojos sin ver nada. «Estás soñando, Harry», dijo. «No veo a mi marinero». «Pero te digo que está allí, que viene hacia nosotros», gritó el galés retrocediendo presa de un terror insensato. «Cálmate, te digo que no hay nadie en la cubierta. Estás alucinando. Si lo hubiera, yo también lo vería». El galés no respondió. Seguía retrocediendo sin soltar el brazo del capitán, al que agarraba con fuerza desesperada. De repente, lanzó un grito horrible. «¡Me tocó el corazón! ¡Ah, John!». Luego cayó como un cuerpo sin vida en los brazos del capitán. Se desmayó. Al día siguiente, Harry deliraba en una litera del hospital. Gritaba que John estaba a su lado y lo miraba con 2 ojos de fuego, asustando a los marineros y haciéndoles creer que el difunto galés había regresado a bordo de la Estrella, aunque nadie lo veía. Al mediodía, el capitán se dio cuenta con cierta angustia de que la Estrella en ese momento navegaba en las aguas donde habían sepultado al pobre John. No dijo nada a nadie. Su tripulación ya estaba lo suficientemente impresionada como para asustarla aún más. El delirio de Harry duró 4 días. Luego abandonó el hospital. No era el mismo hombre de antes. Parecía haber envejecido 10 años, y su cabello, que 5 días antes era tan negro como el ala de un cuervo, se había vuelto casi blanco. Ya no hablaba con nadie, ni siquiera con el capitán, a quien trató de evitar. Parecía estar profundamente preocupado, y pasaba horas encorvado en la proa, con la mirada fija en las profundidades del mar. Parecía estar buscando en los misteriosos abismos del Atlántico el esqueleto de su amigo de la infancia. Esa tristeza aumentaba día a día, al punto de que el capitán comenzó a inquietarse. Intentó interrogarlo, pero el galés lo escuchaba y lo miraba sin decir nada. 15 días después, el Estrella ancló en Río de Janeiro para desembarcar su carga de vino portugués. Se le ofreció a Harry la posibilidad de desembarcar para recibir atención en algún hospital, pero se negó enérgicamente. Además, nadie podía quejarse de él. Era sombrío, era taciturno, pero seguía siendo un trabajador, por lo que no había razón para obligarlo a abandonar el barco. Después de cargar azúcar, el Estrella zarpó para regresar a Europa. Harry no había cambiado su ánimo. De hecho, se había vuelto más callado, y en su mirada, siempre dilatada como si estuviera constantemente aterrorizado, brillaba como un destello de locura. Impulsado por buenos vientos, el Estrella se encontró un día cerca del lugar donde John había sido arrojado al mar. Cosa extraña, a partir de esa noche, los marineros volvieron a escuchar, o les pareció que escuchaban ese paso pesado que hacía crujir las tablas del pasillo. Harry debía de haberlo oído también, porque cuando estaba de guardia, se colocaba junto a la escotilla de babor y parecía escuchar atentamente. 2 noches después, se desató un huracán en el Atlántico. Las olas se volvieron amenazantes y las ráfagas de viento furioso azotaban los mástiles y las cuerdas con siniestros silbidos. Harry estaba de guardia en la proa de estribor alrededor de la medianoche. Fue visto salir de su puesto y cruzar lentamente la cubierta. Caminaba como un borracho y murmuraba palabras incoherentes. Se acercó al capitán,
que estaba junto a la rueda del timón, y le preguntó bruscamente: ¿Fue aquí donde arrojaron a John al agua? ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó el capitán, impresionado por esa pregunta. Responde, por favor, dijo el galés. Sí, lo imaginé. Gracias. Luego regresó a la proa y permaneció allí durante unas horas más, aprovechando el momento en que los marineros estaban ocupados, haciendo ajustes en las velas inferiores. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de su desaparición, ya era demasiado tarde. Un grito rasgó el aire. ¡Ya voy, John! Luego se vio el cuerpo del galés desprendiéndose del mástil, dando vueltas 3 o 4 veces sobre sí mismo, y luego cayendo al mar, levantando una gran espuma. El desdichado se había unido a su compañero de la infancia.